tema de este día, la dimensión de la luz. Y vamos a estar hablando varios temas, como una serie de este tema acerca de lo que es vivir en la dimensión de la luz. ¿Qué es la dimensión de la luz? La dimensión es un ambiente medible, ¿verdad? Para nuestro mundo natural. Pues qué dimensiones tiene esta bocina, entonces pues ya sacas el volumen y qué dimensiones tiene, ¿verdad? Y eso te ayuda para pues todo lo que necesites hacer despacio, lo que sea, esa es una dimensión. Pero cuando hablamos de la dimensión de la luz, estamos hablando de la dimensión de Dios, estamos hablando del ambiente, de la atmósfera, del poder, del Espíritu Santo, del reino y de Dios. Fuimos creados para vivir en la plenitud de la claridad. Fuimos creados para eso. Tenemos un diseño impresionante. Hablando del cuerpo humano y hablando del sentido de la vista, nuestra vista está conectada con el cerebro y percibe la luz. Y a través de percibir la luz podemos percibir colores, podemos percibir el volumen de los espacios, cosas, podemos ver y disfrutar de todo lo que está a nuestro alrededor. Eso es el sentido de la vista natural. Pero tenemos un sentido de la vista espiritual. Y hace rato nos decían, ¿verdad? A Dios no lo estás viendo, pero hay una percepción espiritual de que está conmigo. Hay un discernimiento. Ese es pudiéramos decir, el equivalente espiritual al equivalente natural de la vista. El discernimiento. O sea, estás distinguiendo lo que no ves con tus ojos naturales. Tú estás diciendo, aquí está el Señor. No tengo duda que está conmigo. Y tu fe se conecta con esa función del Espíritu que se llama discernimiento. Y comienzas a discernir y comienzas a entender lo que no se ve. En Hebreos capítulo 11, verso 13, todavía no empiezo, pero quiero darte de referencia. Dice, está hablando acerca de la fe, que es la seguridad, ¿verdad? Y la confianza que tenemos en algo verdadero, certeza y convicción. Pero está diciendo en el verso 3, por la fe entendemos que Dios creó el universo por la palabra, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Entonces lo que no se ve tiene autoridad sobre lo que se ve. Y a veces estamos peleando nuestras batallas en el mundo que se ve, tratando de obligar a las personas a hacer cosas. Y no sabemos que hay una potestad que no se ve, que primero la tenemos que echar fuera. No es el tema de hoy, pero vamos a hablar un poco acerca de eso. Entonces nuestras batallas no son con personas. Nuestras batallas no son con las circunstancias y las situaciones. Nuestras batallas es con un mundo espiritual. Y necesitamos los hijos de Dios tener percepción. Y por eso es importante la dimensión de la luz. ¿Ya capté tu atención? Ok. Génesis capítulo 1, verso 1 al 5. Vamos a hablar la creación. ¿Cuántos han leído Génesis capítulo 1? ¿Cuántos saben que la Biblia tiene Génesis capítulo 1? Ok. Génesis capítulo 1, verso 1. Creo que es el versículo más predicado en todas las religiones, es el versículo que todo mundo conoce, ¿verdad? Que va a la Biblia y el verso 1 dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Antes del principio no hay nada. Dios a partir de la nada creó todo. Son conceptos muy absolutos, ¿verdad? Son ideas muy absolutas. Pero en el principio solamente está Dios. Si pudiéramos estar en el principio, si alguien pudiera, yo creo que si Dios me da esa petición, ya cuando esté ahí en su presencia, me dice, ¿quieres que haga algo por ti? Sí, llévame al principio. ¿Cómo estaba la cosa ahí en el principio? ¿Y sabes qué me imagino? O bueno, un día reflexionando en esto, me dijo el Espíritu Santo, no andes tan filosófico porque no había nada. O sea, ¿qué quieres ver? Y entonces si fuéramos al principio, pues no hay nada, solamente está un ambiente de Dios. Dice en el principio, antes del principio solo es Dios y un proyecto de crear un mundo visible. Creó Dios los cielos y la tierra. Después dice el verso 2,
y la tierra estaba desordenada, vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Entre el verso 1 y el verso 2, algo sucedió. Porque si entendemos a través de la Biblia a conocer a Dios y nos damos cuenta y llegamos a conclusiones poderosas acerca de Dios, ¿cuántos saben que si tú concluyes bien acerca de Dios, te va a ir bien en la vida? ¿Verdad que sí? Grandes conclusiones de Dios, grandes resultados. Si no tienes buenas conclusiones de Dios, no tienes buenos resultados en la vida. Entonces podemos concluir a través de la Escritura, de haber conocido a Dios, que Dios es un Dios de orden, que es un Dios en donde no hay ningunas tinieblas en Él. No hay tinieblas, no hay desorden y Él lo llena todo en todo. Entonces no hay vacíos. Pero aquí nos están mostrando la Biblia que la tierra que creó Dios ahora está desordenada, vacía y en tinieblas. Y lo único que hace el Espíritu de Dios se pasea sobre ese caos. Pero hasta ese momento todavía no entra nada en orden. Solamente el Espíritu de Dios está paseando sobre el caos. Ahora, ¿te parece familiar? Desordenado, vacío y en tinieblas. ¿Alguna vez alguien ha experimentado vacíos, tinieblas y desorden? ¿Ok? Pero ahorita estamos en la creación. Entonces, fíjate, dice aquí que la tierra estaba desordenada. Alguien se encargó de desordenarla. Esta parte la explico en el discipulado, pero es muy largo, pero bueno, solo quiero decirte y toma nota, Ezequiel 28, del verso 16 en adelante, habla del ángel de luz, y el ángel de luz que fue creado y lo describe con unas vestiduras impresionantes, preciosas, ¿verdad? Y empieza a describir que toda su vestidura era de piedras preciosas, resplandecientes. Y luego que se crearon instrumentos desde el día de su creación con propósitos de adoración. Era el que iba a ser el indicado para la adoración. Él no estaba en el cielo, dice que estaba en Edén. Ahí fue formado en Edén este ángel de luz, ¿verdad? Ya te hice un resumen de todo ese tema de Ezequiel, pero se halló maldad en él y entonces fue echado literalmente y destinado a vivir en un ambiente de tinieblas. Ahí en las tinieblas, ahí está este ser de luz que ya no es luz, ahora se llama Satanás, la Biblia le llama Satanás. ¿Ok? Entonces, él tiene todas las características de tinieblas, de desorden y de vacíos. Esa es su obra, eso es lo que él hace. Las obras del diablo siempre tienen esa característica, tinieblas. ¿Y qué es tinieblas? Maldición, pobreza, enfermedad. Tinieblas, ausencia de Dios, quiere decir tinieblas. Entonces las características, tú quieres saber si las tinieblas o Satanás o todo ese ambiente de tinieblas está influenciando algo o alguien, solamente tienes que observar si hay vacíos, si hay maldiciones o si hay desorden, si los modelos correctos no están ahí. Si no entiende los modelos correctos de matrimonio, de paternidad, de familia, anda en corrupción, en inmoralidad, anda haciendo cosas incorrectas, hay desorden, hay influencia de tinieblas. Regreso a la tierra. Estaba desordenada, en tinieblas y vacía. No era suficiente el Espíritu de Dios, pero el Espíritu de Dios... No quiero que me malentiendan. O sea, por supuesto que es suficiente el Espíritu de Dios, pero vamos a leer otras cosas más que sucedieron ahí adelante. Estaba el Espíritu de Dios que se paseaba sobre la faz del abismo en todo ese caos, pero todavía no venía el orden, faltaba algo. Y dice aquí en el verso 3, y dijo Dios, sea la luz. Y fue la luz. Verso 4. Y vio Dios que la luz era buena, y separó Dios la luz de las tinieblas, y llamó Dios a la luz día, y a las tinieblas llamó noche, y fue la tarde y la mañana un día. En estos 5 versículos vemos tanta revelación impresionante,
Tantas cosas que nos quiere decir el Espíritu Santo. Desde la creación vemos estos principios en donde el enemigo ha querido tener estrategias para arruinar las obras de Dios. Pero vámonos por partes. Dice aquí que hay un caos, ¿verdad? Ya establecimos eso, hay un caos. Dios crea las cosas, viene Satanás, crea un caos, vacíos, desorden y tinieblas, y dice que dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. La luz, ¿qué es la luz? Es la revelación de Dios mismo en su creación. En otras palabras, es la revelación o la manifestación, esa es la palabra, la manifestación tangible, visible de la gloria de Dios en su propia creación. Dijo Dios, me manifestaré ahí, yo debo de estar manifestándome ahí. Entonces fue la luz, porque Él es luz. En la luz se revela su gloria. Esto significa la manifestación visible, tangible de los atributos, las cualidades de Dios. Dios en su creación manifestándose. ¿No es maravilloso eso? Su soberanía, su santidad, su amor. En ese momento la tierra no necesitaba nada de eso, solamente tenía que estar ordenada y Dios la iba a ordenar. Pero en el momento en que surge Adán y Eva, en ese momento se necesita la soberanía, la santidad, el amor, la misericordia. Son cosas que van relacionadas con nosotros directamente. Entonces dice, sea la luz. ¿Vamos bien hasta ahí? Luz tiene que ver con la revelación y manifestación de Dios en su creación. No está hablando de esta luz que vemos en los focos, ¿verdad? En los reflectores. Es una dimensión que trae orden. Ahora, lo primero que está diciendo aquí, me regreso a Génesis, dice, y vio Dios que la luz era buena y separó Dios la luz de las tinieblas. Punto número 1. Todo aquel que anda en luz, lo primero que hace Dios es separar las tinieblas de la luz. Aquí hay un principio poderoso. Todo aquel que está en la luz va a poder discernir lo bueno y lo malo. Todo aquel que camina en luz identifica lo malo. Puede identificar las tinieblas, porque hay una separación. Todo aquel que no ha identificado las tinieblas, todo aquel que anda en su propio entendimiento tratando de agradar a Dios, tratando, ¿verdad?, de llevar una relación con Dios, pero todavía sigue en tinieblas, no ha andado en la luz todavía. O en otras palabras, no se le ha revelado toda la luz. Entonces, lo primero que hace Dios es define lo bueno y lo malo, separa la luz de las tinieblas. El que anda en luz identifica y discierne lo bueno y lo malo. Hebreos nos dice, me parece que es Hebreos 4 o 6, ahorita me acuerdo, donde dice que los que reciben la palabra, ¿verdad?, el alimento sólido, son aquellos que tienen ejercitados sus sentidos en el discernimiento del bien y del mal. Entonces, hoy estamos aprendiendo algo poderoso, tremendo. Estamos empezando a ver que hay principios en la creación y Dios define primero lo bueno y lo malo, lo que es del ámbito de tinieblas, ahí donde ya habita Satanás y sus demonios, ahí donde hay huestes de maldad, potestades, gobernadores y todas esas organizaciones de las tinieblas que están influenciando a la humanidad. Ahí opera Él, en ese, yo le llamo segundo cielo. No lo dice la Biblia, pero es para que yo lo pueda identificar mejor. El primer cielo es nuestro ambiente donde estamos nosotros, ¿verdad? Este ambiente que nosotros vivimos, pero hay un segundo cielo que es una dimensión espiritual donde se mueven las tinieblas, los demonios, las potestades. No lo puedes ver, pero vemos sus efectos en las personas, en las naciones, en los gobiernos.
a través de muchas estrategias, el ocultismo, las religiones, filosofías, tantas cosas que han establecido culturas en todas las sociedades, ¿ok? Entonces no vemos ese mundo de tinieblas, pero es como un segundo cielo espiritual. Y luego está el tercer cielo que nos describe la Biblia, donde está el trono de Dios, donde está Dios gobernando. Y nosotros tenemos esa impresionante y maravillosa bendición de conectarnos desde un mundo natural hasta el tercer cielo. Amén. Y desde ahí vemos los problemas, porque nos dice la Escritura en Colosenses 3, pongan su mirada en las cosas de arriba donde está sentado Cristo. Entonces estamos sentados en lugares celestiales y desde ahí podemos discernir los problemas. Y desde ahí podemos ver que no es el problema con esa persona, sino hay una potestad gobernando ahí y sabemos cómo echarla fuera. Amén. Sabemos cómo nuestra intercesión puede ser poderosa. Hemos comprobado muchas veces este principio. De repente vemos que algo no está avanzando y empezamos a interceder y empezamos a orar y estamos ahí en nuestro cuarto encerrados, la pastora y yo, orando, intercediendo, desplazando a las potestades y de repente recibimos la llamada ese mismo día. Oh, pastor, quiero hablar con usted. Entendí que sí necesitaba arrepentirme de esto y de aquello. ¿Cómo? Si llevábamos semanas tratando de convencerlo. Lo que no se ve tiene autoridad sobre lo que se ve. Define lo bueno y lo malo. O sea, nos conviene andar en luz. Después dice el verso 4, y vio Dios que la luz era buena y separó Dios la luz de las tinieblas. Y dice el verso 5, y llamó Dios a la luz día y a las tinieblas llamó noche y fue la tarde y la mañana un día. Punto número 2. El que anda en luz sabe discernir los tiempos. Eso es impresionante. Ay, pastor, pues traigo mi reloj, pregúnteme la hora. No, no hablo de ese tiempo. Tiempo cronológico natural, claro, pues lo definimos. El que anda en luz discierne los tiempos. Debido a que tú conoces las tinieblas y la luz, o sea, conoces lo bueno y lo malo, cuando tomas una decisión, el que anda en luz puede discernir si está empezando una temporada, si está provocando una temporada de dolor, que va a haber calamidad allá adelante y dice, ¡hey! Yo no voy a empezar esta temporada, no voy a empezar este ciclo. Mejor vengo y me pongo a cuentas contigo, perdóname, no quise decir eso, perdóname. ¿Me estoy explicando? Porque si no soy entendido en los tiempos, yo ya te solté, ¿verdad? Todo lo que traía aquí en mi corazón y al rato empiezo un ciclo doloroso, al rato empiezo un ciclo de frustración y de tristeza. Y yo le estoy diciendo, Dios, ¿por qué no me escuchas? Y Dios dice, ponte a cuentas. Traes ahí la ofensa atravesada. Traes la culpa que no puedes con ella. Deshazte de eso. Porque todo el tiempo estamos en riesgo de abrir ciclos, abrir temporadas. Ahora, si somos entendidos en los tiempos, yo abro temporadas de bendición en mi vida. Amén. Una de ellas es la ley de la siembra y la cosecha. Yo digo, Señor, aquí viene mi primicia, está mi ofrenda. Yo quiero abrir temporadas. Pastor, a ver, ¿a qué horas ya empieza este asunto de las ofrendas? Porque yo traigo mi sobre y voy a abrir una temporada de bendición para mi vida. Porque conozco los principios. ¿Alguien está aprendiendo algo? ¿Qué ciclos abres tú? Porque el día de mañana tú vas a tener que tomar una decisión, o muchas. Pero muchas de esas decisiones te van a abrir ciclos. ¿Estás dispuesto a perdonar? ¿Estás dispuesto a perdonar de todo corazón para que esto avance? ¿Para que esta relación avance? ¿O de plano no vas a confiar, no vas a perdonar? Y tú quieres que avance. Entonces vas a abrir un ciclo de dolor, frustración. Y allá adelante no va a estar bien, no la vas a pasar bien. ¿A alguien le está hablando el Señor? ¿Sí? ¿Y por qué Dios no mejor me mete toda esa convicción aquí y yo ya funciono? Entonces seríamos robots.
Recuerda que hay dos características en la creación. Nos dio libre albedrío y nos dio autoridad para ejercer libre albedrío. Por eso, el sentido de gratitud y de honor y de honra viene de un libre albedrío que reconoce, que recibe, que percibe su amor, su misericordia, su favor, y entonces yo respondo con gratitud, yo respondo con honor y le doy honor y honra en todo lo que yo hago. Pero ese es mi libre albedrío, que está siendo impactado por su amor, que está siendo impactado por su misericordia. Y yo reacciono ante eso. Así como antes yo reaccionaba ante las ofensas y me ponía bien girito, ¿verdad? A ver, los giritos, digan amén. Yeah. ¿Verdad? Y ahí nos poníamos giritos. Y me hacía el digno. Y le volteaba la cabeza, me ofendiste. Dame espacio de unos 3 años a ver si te puedo perdonar. ¿Cómo? Bueno, no conocíamos a Dios. Hasta eso que yo no era tan victimita. Sí perdonaba rápido, quién sabe, a lo mejor se me olvidaba y ya traía atravesado ahí el asunto, porque mientras no conoces a Dios, pues el perdón es espiritual, viene de Él. Y mientras no conocíamos a Dios, pues ¿de dónde viene mi fuente de perdón? ¿De dónde? Yo lo podía olvidar por un tiempo, ¿verdad? Pero al rato que me recordaban y te sacaba la lista, ¿no? Bien, avancemos. Entonces Dios está definiendo dos cosas muy importantes, lo bueno y lo malo, separa lo bueno y lo malo y también define los tiempos. Seamos entendidos en los tiempos, dice el apóstol Pablo, aprovechando bien el tiempo. Tienes toda la palabra de Dios disponible, tienes la revelación, hay un lugar donde te enseñamos la palabra. Está el Espíritu Santo que te guía y que te dice, no, la regaste, regrésate, ponte a cuentas, arregla el asunto, ¿verdad? Para que no abras temporadas dolorosas, vas a perder tiempo ahí, te vas a quebrantar todito, aún ahí, ¿verdad? Dios puede sacar algo bueno, puedes aprender, puedes avanzar, puedes crecer, pero vamos, si a mí Dios me preguntara, ¿cómo quieres aprender? ¿A través de los problemas? No, Señor. ¿A través de una crisis? ¿De una tragedia? Bueno, vas a aprender así. Síguele como vas. Y ahí adelante te vas a encontrar con una crisis por tus decisiones. Abrimos temporadas, ¿verdad? Ya hablaremos de ese tema de los ciclos de la vida. ¿Ok? Bueno, muy bien, entonces estamos entendiendo dos cosas muy importantes. Define lo bueno y lo malo y define el tiempo. El que anda en luz discierne los tiempos y las temporadas y sabe establecer ciclos de bendición. Tú eres el arquitecto de tu propio destino. ¿Se acuerdan de esa frase que se decía antes? O sea, tú decide qué vida quieres llevar de aquí en adelante. Decídelo. Dios te pone delante el bien y el mal, la bendición y la maldición. Decide. ¿Qué quieres hacer en tu vida? Pero si tú decides haciendo lo correcto, caminas con rectitud, eres abierto en todo lo que haces, manejas tu vida con sinceridad, estás en una plataforma de la verdad, te va a ir bien. Te va a ir bien. Camina en la luz. Si seguimos leyendo ahí, si tú sigues leyendo ahí, te voy a hacer un resumen de los versículos que siguen, para no ocupar más tiempo porque voy a avanzar en el tema. La tercera cosa que sucede cuando andas en la luz, dice Dios que tomó las aguas, ¿verdad? Porque todo estaba desordenado y en ese desorden las aguas no podían producir vida y tuvo que poner las expansiones de las aguas y de la tierra y ordenarlas. Y cuando ya estaba todo ordenado, la expansión de las aguas y de la tierra, entonces sí le dijo a los mares, produzcan seres vivientes, produzcan vida. En el orden funciona tu diseño, porque estaba desordenada, ¿verdad? Todas esas expansiones y no podían producir. Pero cuando viene el orden, entonces sí producen, porque fueron diseñadas, planeadas y creadas para producir. Entonces Dios le habla a los mares y les dice, produzcan seres vivientes.
Y luego le dice a la tierra, produce plantas, que den árboles, que den fruto, que den semilla y que sean cíclicas porque vuelven a dar plantas que den árbol, que den fruto, que den semillas. Y sea así por generación, ¿verdad? Cada planta o cada especie según su género, según su especie, según su naturaleza. ¿Qué está diciendo Dios ahí? Que cuando hay luz, cuando estás en la dimensión de la luz, entonces hay orden. Y si hay orden, hay productividad. Y si hay productividad, eres próspero. Es la clave de la prosperidad. Métete al orden de Dios y vas a prosperar en todo lo que hagas. En todo. Amén. Así es que ya vimos 3 cosas muy importantes. Disciernes lo bueno de lo malo. La separación, ¿verdad? Ya tienes clarísimo que las tinieblas no tienen comunión con la luz. Si ya le echaste el ojo a ese filisteo mundano, tú tomas la decisión. Pero las tinieblas nunca van a tener comunión con la luz. Yo lo voy a convertir, pastor. Esa historia la he oído muchas veces. No va a ver que no, hombre, ese hombre va a venir aquí a la iglesia y se va a convertir al Señor. No dudo que eso pueda pasar, pero luego dan pasos al más allá que no deben de dar y entonces ya hay una mezcla de, mejor dicho, no fue entendida en los tiempos, no pudo discernir las tinieblas de la luz y abrió ciclos de dolor. Entonces, 3 cosas importantes. 1, disciernes lo bueno de lo malo. 2, entiendes los tiempos, sabes cómo, ¿verdad?, tomar intencionalmente decisiones para abrir ciclos de bendición en tu vida. Y 3, en el orden todo produce. Cuando estás en el orden correcto, todo produce. ¿Ok? Orden habla de prioridades. ¿Cuáles son tus prioridades? ¿Quién es tu prioridad? Orden habla de limpieza, o sea, limpia, saca la basura, nos decía la pastora, saca todo eso, ese es orden. Saca toda la basura que esté acá y que esté acá. Saca todo eso. Llénate de pensamientos limpios. Habla de puntualidad también. Sé puntual en lo que hagas. Hay mucho que hablar en esos 3 puntos. Primera de Juan 1, versos 5 y 6. Pero entonces está hablando usted de la creación y de las tinieblas, pero a ver cómo se conecta eso con nosotros. Primera de Juan 1, 5 y 6 dice, este es el mensaje que hemos oído de él y que les anunciamos a ustedes. Dios es luz y en él no hay tiniebla alguna. Y si decimos que tenemos comunión con él y vivimos en tinieblas, estamos mintiendo y no practicamos la verdad. Todos tenemos un proceso, ¿verdad? Hay un proceso en lo que yo agarro la onda, yo le creo a Dios y camino por fe y obedezco a la fe. Uno de los principios de la obediencia es la obediencia por la fe. Entonces, yo empiezo a obedecer y estoy en ese proceso. ¿Ok? Pero dice aquí que Dios es luz y en él no hay tiniebla alguna. Dios nunca te va a desear mal, sus pensamientos no son de mal, no son para destruirte, no son para arruinarte. Ese no es Dios, porque Él es luz. No hay tinieblas en Él. Es que Él me va a castigar, ese no es Dios. Es que Él me mandó esta enfermedad, ese no es Dios. Necesitamos entender, necesitamos ir más profundo en la luz. Pero aquí estamos estableciendo un principio poderoso. Cuando dijo, sea la luz, está diciendo, yo mismo me voy a manifestar a mi creación. Y luego viene Primera de Juan 1 y nos confirma, este es el mensaje que hemos oído de él y que les anunciamos a ustedes. Dios es luz. El que anda en luz, anda en Dios. El que camina en luz, anda en sus principios. Anda en los fundamentos del reino.
A veces es controversial porque mucho del mensaje del reino de Dios va en contra de lo que yo había pensado, en contra de mis hábitos, en contra de mi manera de ver la vida del pasado como aprendí desde niñez. Y entonces me causa controversia, hay una batalla en mi mente, ¿verdad? De creerle a Dios o hacerlo como a mí me enseñaron. Porque muchas veces se contraponen, muchas. Pero este es el mensaje y dice: Dios es luz y en Él no hay tiniebla alguna. Y si decimos que tenemos comunión con Él y vivimos en tinieblas, estamos mintiendo y no practicamos la verdad. ¿Tú crees que haya alguien que diga que tiene comunión con Dios, pero anda en tinieblas? ¿Qué crees? Puede haber, ¿verdad? Después de la caída de Adán, todas las personas quedaron con profundos vacíos y no nos damos cuenta. Profundos vacíos. Y ahí es donde el enemigo toma oportunidad de nuestras vidas. Profundos vacíos, las necesidades profundas, este es otro tema, pero quiero mencionártelas. Amor, aceptación, sentido de valor o sentirnos valorados o estima, seguridad y significado y propósito. Todos somos vulnerables a eso. Cuando yo siento una ofensa y causa un impacto muy fuerte en mí, es que tengo una situación de rechazo. Tengo una situación con problemas de rechazo y esos son vacíos profundos del corazón. Y necesito urgentemente que la luz alumbre esos rincones de mi corazón y lo llene todo en todo, porque si no tengo problemas, mis relaciones no avanzarán. Amor, aceptación, estima, seguridad y significado o propósito. Esa fue la herencia de Adán. Adancito, cuando yo lo vea ya en el cielo. Pero ya estaré transformado, entonces ya no ni siquiera lo voy a poder reclamar nada. Entró el desorden. Entonces, vacíos, estas 5 cosas son las que mueven a todas las personas. Necesito que me amen, necesito sentirme amado, sentirme aceptado, sentirme valorado, sentirme seguro y que tenga yo un significado en mi vida, en lo que hago, que tenga un propósito. Si esas cosas no están ahí o están ausentes, entonces yo estoy en profundos vacíos. Por eso que cuando venimos a Dios sentimos algo especial, ¿sí o no? Sentimos esperanza. Comenzamos a sentir que el futuro puede cambiar. Comenzamos a sentir, ¿verdad? Y decimos: no, yo sí quiero ir a la iglesia, yo quiero aprender eso que dijo el pastor y eso que el otro día oraron por mí y me está ayudando a crecer y ya dejé de hacer estas cosas. ¿Sabes por qué? Porque se están llenando todos los profundos vacíos. Y yo le daría un aplauso al Señor. Vacíos, desorden. El segundo punto es que fue el desorden lo que ocasionó a Adán. Quedó en desorden todo. Ya no hay un entendimiento de los diseños de Dios, de los diseños del reino de Dios. Dios diseñó la vida, diseñó el matrimonio, diseñó la paternidad, diseñó la sexualidad, diseñó todas las cosas para que en el debido orden se practiquen y se disfruten. Amén. Y tengan un propósito. Por supuesto, Dios quiere que tengamos personas que nos amen y nosotros amar personas. Pero cuando Él está llenando todos esos vacíos, el amor es más sencillo. Porque el amor entre las personas muchas veces está condicionado. Y muchas veces, ¿verdad? Mi esposa me ha tenido que perdonar muchas veces porque a veces yo no hacía lo que tenía que hacer para que la relación avanzara. Pero el amor de Dios que está en ella la llevaba todo el tiempo a perdonarme. ¿Te das cuenta? ¿A poco, pastor? Si usted se ve tan... Pues sí, pero pues tengo mis fallas. Tenía mis fallas. Desorden. Y tinieblas es la ausencia de Dios. Entonces nuestro corazón quedó en la caída de Adán con vacíos tremendos, en desorden y en tinieblas.
Y Dios le dijo a Adán, la tierra queda bajo maldición por tu causa. Entonces, sin Dios estamos perdidos. Esa es la conclusión. Pero la buena noticia es que Dios envió a su Hijo para traer de nuevo la luz, esa luz que dijo Dios, sea la luz en el Génesis 1, 3, 4. Esa misma luz, ahora vemos en Juan capítulo 8, verso 12, que Jesús está haciendo una declaración tremenda. Juan 8, 12. Versión Reina Valera 60. Dice, otra vez Jesús les habló diciendo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. ¡Uf! ¡Qué buena noticia! Porque nadie puede vivir bien con tremendos vacíos en su corazón, en tinieblas y en desorden. Estábamos perdidos. Pero dice aquí que viene este anuncio, esta declaración de Jesús y dice, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida, entendimiento de la vida. Vendrá el orden revelado a sus corazones. Sabrán cómo sanar, sabrán cómo salir de esas tinieblas, de esas cárceles en las cuales el enemigo los puso en su pasado. La cautividad de los recuerdos, atrapados en las contiendas, en los celos, en tantas cosas que andábamos en el pasado. Todos los celosos digan amén. Hoy te vamos a liberar. Que esos son vacíos profundos de aceptación. El que permanece en Jesús andará seguro. Por eso Jesús con esa certeza les dice a sus discípulos, si ustedes permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, llevarán mucho fruto, serán realmente mis discípulos, conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Permanezcamos en Jesús. Él es la luz del mundo. Él es la verdad. Él es la claridad que necesitamos en la vida. De repente vienen épocas de crisis o de situaciones que tenemos que enfrentar y necesitamos claridad. Y no le inventes de tu cosecha del pasado porque no te va a resultar. Mejor vamos a Dios. Muchas veces hemos tenido que dejar el asunto ahí, espérame tantito, problemita, crisis, no te me vayas, ¿verdad? Voy a consultar al Señor. Y entramos a la presencia de Dios y empezamos a orar y Dios trae respuestas. El que anda en luz no caminará en tinieblas. Colosenses capítulo 1, verso 13 y 14. Esta versión es la Nueva Biblia Viva. Colosenses 1:13. Dice, Él nos rescató del reino de las tinieblas y nos trasladó al reino de su Hijo amado, quien compró nuestra libertad y perdonó nuestros pecados. Este es el acto de amor y es la noticia más grande que yo pueda recibir en mi vida. Hay noticias maravillosas que recibimos en la vida, ¿verdad? Dependiendo la etapa que estamos viviendo. Grandes noticias que nos ponen felices, pero esta es la mayor de ellas. Él nos rescató del reino de las tinieblas y nos trasladó al reino de su Hijo amado. Ya no estamos en tinieblas, no debemos vivir en tinieblas. Y si el enemigo te da un empujoncito para aventarte a las tinieblas con una ofensa, o que la regaste y te quiere culpar de algo, o te recordó tu pasado y te tentó, ¿verdad?, para que tomaras una decisión equivocada y te metió en pecado y caíste en tinieblas, tú debes de creer que ya fuiste rescatado de esas tinieblas y necesitas salir de ahí rápidamente. ¿Cómo? Puedes ir al Señor y confesar tu pecado. Él es fiel y justo para perdonarnos y librarnos de toda maldad. Amén. ¿Cuántos usan ese versículo? Para mí ha sido una plataforma de maravillosa. Primera de Juan 1:9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo. Pero nunca te permitas estar mucho tiempo en las tinieblas. Jesús dijo, es imposible que no vengan ofensas. ¿Pero qué vas a hacer con ellas? O sea, en realidad el problema no es la ofensa. La situación es qué haces con esa ofensa. Pero si amaneció, ya se puso el sol y sigues enojado, y ya se puso otra vez el sol, y ya se pusieron 30 soles,
entonces necesitas hacer algo. No, pero que me venga a pedir perdón, no va a hacerlo. Es más, ni aunque venga a hacerlo, si tú no quieres perdonar, vas a seguir en tinieblas. O hay otro pensamiento equivocado. Ya lo perdoné y sigue igual, no cambia. Es que el perdón no era para que cambiara él, era para que cambiaras tú. Sí, entonces, ¿cuántos están aquí conmigo? Él nos rescató. Efesios 5:8. Efesios 5:8, la versión contemporánea, Reina Valera. Dice, aunque ustedes antes vivían en tinieblas, ahora viven en la luz. Todos los que viven en la luz, digan amén. Ahí está mi habitación. Yo vivo en la dimensión de la luz. Esa luz debe notarse en su conducta como hijos de Dios. Otras versiones, Reina Valera 60 dice hijos de luz. Dice, esa luz debe notarse en su conducta como hijos de Dios. Que todo mundo sepa, allá va un hijo de Dios. Porque antes decían, allá va un hijo de... Pero ahora dicen, ¿qué le pasó? Allá va un hijo de Dios. Porque ya eres luz. ¿No estás emocionado con esto? Somos hijos de luz. Nos rescató de las tinieblas, nos redimió, compró a precio alto de sangre con su propio hijo. Allí en la cruz del Calvario pagó todo el precio. Dijo, a ver, pásenme la cuenta de este chavo. Ay, era larga la tira, ¿verdad? Ay, está larga la cuenta. No importa, aquí con esto se paga, es suficiente. Y la sangre del Cordero vino a pagar el precio. Y es la evidencia de que murió por nosotros. Así que aunque ustedes antes vivían en tinieblas, dáselo fuerte, ahora viven en la luz. Esa luz te hace llamar a ti hijo de Dios. Todos los hijos de Dios pueden ponerse de pie y darle un aplauso al Señor allá en casa también. Hay una generación de hijos de luz, hay una generación de hijos de Dios hoy que se levanta para caminar en la luz, que a pesar de las situaciones que hay que enfrentar, salimos victoriosos porque caminamos en la luz. El triunfo de Cristo todo el tiempo nos persigue y vamos de gloria en gloria y en gloria. Gracias, Señor. Oh, Padre, gracias. Aquí hay una iglesia entendida en los tiempos que discierne las tinieblas y la luz. Son los hijos de luz, son los hijos de Dios. Que todo el tiempo está sembrando para abrir ciclos de bendición en su vida. Que todo lo que hablan, lo que dicen y lo que hacen son semillas de gran calidad que abren ciclos de bendición para sus vidas. Gracias, Señor Jesús.